una pregunta que me hacía a mí mismo cuando empecé a maravillarme de todo esto. Y la maravilla es que, ¿por qué aparece a mediados del siglo XX la difusión cada vez más mayor de este conocimiento del eneagrama? Cuando me traté de responder esto, me di cuenta que estaba delante mía la respuesta. En las culturas antiguas, las iniciaciones para un trabajo de armonía personal, sobre todo se hacía con aquellos que iban a tener una responsabilidad de ser líderes en la comunidad, ya sea en lo político o en lo religioso. Y a veces el liderazgo de la persona que tenía la responsabilidad de toda la comunidad era al mismo tiempo político y religioso en ella misma. Los sabios, los amautas, los gurúes, los hombres y las mujeres de sabiduría que eran bibliotecas vivientes, guardaron muchos conocimientos, entre ellos conocimientos que servían para hacer procesos de iniciación a los futuros gobernantes, a los futuros responsables de sus comunidades. Y eso me parece admirable, porque creo que está volviendo esto en el siglo XX, porque nos damos cuenta que los líderes que llegan a gobernar las naciones no son justamente hombres y mujeres que tienen una estatura moral y una actitud de responsabilidad social como se debe. Que tal que no llegaran los más habilidosos, sino las mejores personas. Que tal si realmente llegar a un cargo o una responsabilidad social lo lograran aquellas personas que han trabajado sobre sí mismas, han vencido sus pasiones, han vencido sus debilidades, para ejercer de una manera más libre y consciente el poder que tienen en sus manos. ¿Por qué llega el eneagrama de nuevo a recuperarse hacia mediados del siglo XX? Por eso mismo. Porque el poder, lamentablemente, se corrompe muy fácilmente, por lo menos en los sistemas que conocemos. Entonces, ¿será que esto sirve para la formación de líderes? Es que eso sirvió antes, para la formación de líderes que tenían la responsabilidad social. Pero me pregunto, la aparición del eneagrama ahora, ¿no será que no es solamente para la formación de líderes de comunidades, sino para que todos nos hagamos responsables de nuestra propia vida y aprendamos a liderar nuestra propia vida? ¿No será que el eneagrama vuelve a resurgir en la historia de una manera ya tan fuerte, donde hay una asociación internacional del eneagrama en Washington y hay sede en muchos países del mundo, incluido el nuestro, en donde se trata de orientar, ordenar toda la formación de esta sabiduría? ¿No será que esto que está pasando es porque tenemos que aprender a ser líderes de nuestra propia vida? 26 años dedicado al eneagrama me han mostrado que cuando enseño el eneagrama a las personas, lo maravilloso que ocurre es que las hago responsables de cómo trabajar sobre sí mismas. Es como decir, al entregar este conocimiento dentro de esta sabiduría tan antigua, le permito al otro hacerse cargo de su propia vida. Y cuando entiende la dinámica y los procesos que el eneagrama implica, lo maravilloso es que las vidas de las personas empiezan a tener modificaciones, poco o mucho, siempre dependiente de la libertad. Pero evidentemente, como todo conocimiento es terapéutico, pero hay algunos como estos, que al conocernos a nosotros mismos, podemos conocer qué tengo que cambiar en mí, qué tengo que afirmar en mí. El tenerlo claro me permite no perderme, me permite poner la atención y focalizarme en la tarea que tengo que realizar. Por eso creo que el eneagrama surge por eso, porque llegó la hora de ser líderes nosotros de nosotros mismos. Ojalá también que los líderes que ocupan poderes públicos también sean personas formadas profundamente para llegar a esos sitios. Pero sabemos que muchas veces la tiranía, y muchas veces la demagogia, y muchas veces el populismo y tantas otras deformaciones de la democracia se deben también porque los pueblos son ignorantes, son pasivos. Por eso siempre un tirano evita la educación de su pueblo. Porque cuando uno se educa sabe bien justamente lo que me hace bien y lo que no me hace bien.
Y la obediencia pasiva no es una actitud propia de una persona pensante. Entonces, estamos en el siglo XXI y estamos viendo las consecuencias de una falta o una ignorancia del conocimiento de nosotros mismos, de un liderazgo personal auténtico y profundo. Por supuesto que la situación que estamos viviendo nos pone de relieve que aquella normalidad que vivíamos era destructiva. Y justamente, muchas veces nuestro ego nos gana a nosotros, porque nosotros en la conciencia no tenemos claro en qué tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, porque el autoconocimiento no ha sido una materia académica en nuestro proceso formativo. Y porque el autoconocimiento también nos empodera para tomar conciencia de lo que tenemos que hacer o no, sin esperar instrucciones de afuera. Y ambientes donde pareciera que hay que obedecer, obviamente no quiero que piense por sí mismo. Y como decía un pensador americano, ¿no? El primer deber de un ser humano es pensar por sí mismo. ¿No será que el primer deber de un ser humano es conocernos bien a nosotros? El enneagrama lo que invita es a que te conozcas bien. Y en el autoconocimiento, lo maravilloso de esta sabiduría es que partimos de la base que todos nosotros tenemos 9 aptitudes, 9 capacidades. Como llamo yo, 9 atributos. No yo, lo he traído de la herencia de lo que he recibido. 9 atributos, 9 capacidades, 9 aptitudes. Todos tenemos esas 9 fuerzas, esas 9 energías que juntas constituyen mi psiquis, mi mente. Y esas 9 capacidades o aptitudes, lo que tenemos que lograr es que estén en armonía. Y por eso el formador de enneagrama, lo primero que hace es llevar a la persona a que se mire a sí mismo.